Agradecimientos especiales y créditos para Black Edits por la creación del vídeo. Este video solo es para fines de entretenimiento, material utilizado en este video no me pertenecen, créditos para sus verdaderos creadores. Si te gusta este tipo de contenido, por favor apoyarme con sus pulgares arriba como sus comentarios, eso me motiva para seguir trayendo más capítulos. Sin nada más que decir, comencemos. El comienzo de un posible fin. Un gran vacío de oscuridad era lo único que a sus alrededores la vista ofrecía. Podría intentar mirar hacia todas direcciones posibles, pero solo las negras tinieblas eran lo único que parecían existir, y ahí encerrada en el abismo que le envolvió, intentó comprender lo que estaba pasando. Preguntas como en dónde se encontraba ahora ocupaban su pensar. Ella recordaba haber tenido de compañía a aquel hombre junto a las ligeras brisas que trajo en ese anochecer, aquel hombre que incluso para ella a estas alturas, aún seguía siendo un completo misterio. Fue ahí donde repentinamente aquella oscuridad parecía desbaratarse, lenta y astuta hasta que las sombras de la oscuridad ahora ofrecían un lugar luminoso, un blanco que poco a poco se dispersó hasta desvanecerse, en donde cometas gigantes parecían caer desde lo más alto, se escabullan entre las espesas y blanquizcas nubes que el cielo ofrecía en su crepúsculo, anunciando que la noche caería pronto, estrellas envueltas en centellos preciosos que con el rodar de las manecillas y al seguir descendiendo por el oscuro azul del firmamento, aquel abrigo de luz que en sus ojos amaravillados se reflejó como lo hace la luna sobre la noche en los cristales, tan brillantes y resplandecientes, ahí se mantuvieron, perpetuos y extendidos de admiración, y cuando aquellas luminiscencias rompieron los espesos y blancos cónvulos, no pudo más que mantener sus párpados de la misma forma, aún brillantes de admiración, cautivados y tan extensos, pues incluso sus pupilas se dilataron aún más, y titiriteras de sorpresa, pues gigantes y brillantes esferas relucientes de un color naranja fue lo que en los cristales de sus ojos se reflejaron, pero lo que en verdad mantuvo aquellos orbes de esa manera fueron aquellas estrellas que adornaban cada espacio de ellas, estrellas familiares que quizá alguna vez miró. Como si cayera junto con ellas ahí se mantuvo, más dudas emergían como burbujas sobre el agua, porque aquello que parecían ser solo estrellas, ahora lucían una apariencia diferente, de un momento a otro aquello había cambiado a eso en lo que ahora se encontraba atrapada, similares a aquella piedra que tenía en su habitación. Mirándolas al vuelo y arropada en la incertidumbre siguió su descenso, pero sin duda también en la maravilla se sumergió, en aquella que aquellos objetos ofrecían. No obstante, de la nada una extraña voz acompañó su descenso, una que le dejó sumergida aún más en el asombro, porque aquel nombre tan conocido para ella fue nombrado por aquella expresión, una que parecía ser la de un anciano, tan amable y tan sereno. Alegría e inocencia fue lo que en su escuchar reposaron. Tu nombre será Boku. Y llevarás mi apellido. ¿Oíste? Boku. Y yo cuidaré muy bien de ti. Por eso serás Son Goku. Fueron las espontáneas palabras que en sus oídos se hospedaron, como si pudiese mirar las palabras. Todo transcurrió, porque aquello era tan irreal como la fantasía, que no evitó perderse por completo en ese mundo tan ostentoso, hasta que finalmente junto con las voluminosas esferas dio de bruces con la tierra, y todo en un instante volvió a ser tan oscuro como la misma ausencia viajando sobre el vacío. Una débil luz iluminaba un apartado lugar, rocoso y oscuro. Si no fuese por las alumbrantes llamas que reposaban dentro, se podía escuchar el sonido del fuego carbonizando la madera, y el tibio calor arropante del frío de la oscura noche, que hace horas había hecho notar su presencia. Lo primero que pudo sentir fue el calor del ambiente, un ambiente tan cálido que sobre su torso se derramó, al menos esa sensación fue lo que su sentir anunció, y minutos después sus débiles párpados lentamente dejaron ver sus violetas pupilas. Su vista fue cegada por la repentina luz que le recibió, los cerró una vez más por tan molesta sensación que en ella descansó, solo esperó unos segundos más y después se esforzó una siguiente vez, y aunque la incómoda sensación perduró, logró abrirlos por completo hasta que aquello poco a poco desapareció finalmente.
Confusión, intriga y otras cosas más emergieron, pues las piedras del lugar, sus alrededores, y la débil luz junto al sonido de una fogata colándose entre la oscuridad del lugar, fue el escenario que le recibió. Las imágenes de aquellos extraños objetos residían en su recordar, su vista solo era posada hacia una manta que cubría sus descubiertas piernas, y repentinamente el hostil recuerdo de aquellos ojos negros como la ausencia de la luz, además de que la incómoda sensación de aquellas manos tan ásperas que sobre su cuello fue descargado le invadió. En sus adentros poco a poco aquello parecía llegar en recuerdos no muy agradables. Pero de pronto un leve ruido le distrajo, una voz que resonó en ese pequeño lugar, tan familiar que al instante una repulsión sobre ella reposó. Veo que ya despertaste. Interrumpió después de mirarle y posteriormente se permaneció estático. ¿Cómo te sientes?, preguntó después. Traía consigo troncos de madera que seguramente usaría para la leña. Akeno le miró sorprendida incluso cuando el enojo le invadió, porque cómo era posible que después de vivir tal evento que le susurró hacia la muerte, ahora se encontraba con él. Solo apartó seguidamente su mirada y se decidió a solo mirar el brillo de la fogata. ¿Tú qué haces aquí?, sin mirarle preguntó, mientras él solo le miró seriamente en el transcurrir de algunos segundos de silencio. Ya sé que tienes una mala imagen de mí. A pesar de eso, no dejaría morir a mi pequeña, declaró aún con aquel semblante sin emociones. A Akeno no pareció importarle eso, o al menos era lo que intentaba aparentar, porque seguramente aquello era algo que hace mucho tiempo quiso escuchar de él, aquel de quien su sangre también corría por sus venas y a todo lo que a ella compone. No respondió, quizá las palabras no salían en ese momento, tanto que decir pero tan muda a la vez. Siguió reposando en aquella manta que en ella vestía. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo me encontraste? ¿Por qué ambos estamos aquí? Finalmente las palabras lograron escapar de su boca, tan ávida pero a la vez tan silenciosa. Logré liberarte de esa criatura que te sometía, casi al punto de que quedarás inconsciente. Pude apartarte de él, dijo mientras se dirigió hacia la calcinante fogata que les daba la visión, y después arrojó aquellos trozos de troncos, haciendo crecer y brillar más el caliente y cálido fuego. Después de que perdieras la consciencia nos alejamos rápidamente del lugar. Sin embargo esa criatura nos siguió y logró alcanzarnos rápidamente, así que no me quedó otra opción más que pelear con él. Continuó hablando mirando la nueva madera calcinarse. Aunque no fue necesario, ya que el dragón del infinito apareció, me dijo que me fuera de ahí, entonces yo accedí porque necesitaba encontrar un lugar seguro para ti. Después no sé qué pasó, más que la destrucción que ahora hay afuera. Terminó, y cuando lo hizo se puso de pie con la intención de mirarle. Ya veo. Así que eso pasó. Gracias. Agradeció en murmullos mirándole solo un poco, pues rápidamente se encogió una vez más hacia las blancas mantas. Es verdad. La presidenta y los demás. Exaltada clamó, pues de pronto aquellas siluetas le vinieron a la mente, la intriga junto con la preocupación, además que la necesidad de salir a buscarlos se derramó tan intenso sobre su rígido pecho. El sudor recorrió sobre sus frentes, deslizándose entre sus pálidas pieles. Sintieron el terror emerger corriendo por sus torsos, además de que la incredulidad también les acompañó con su presencia. ¿Pero qué clase de broma es esta?, clamó Rosueise. Al igual que todos cayó en la negación de lo que había sucedido. Aquel ser ahora ya no estaba más, como si fuese un destello, había desaparecido de su vista, o mejor dicho de la misma existencia. ¿Quiénes son ustedes?, tartamudeando indagó Irina, porque seguramente la respuesta a esa pregunta, creía saberla ya. Aquel dios solo les miró en una total seriedad, lucía un semblante severo y en el silencio que les recibió, finalmente decidió hablar. ¿Dónde está ese miserable Saiyajin?, clamó en enfado, y a cada uno arrojó su mirada llena de furia. ¿Saiyajin? ¿De qué estás hablando? Tomó la palabra Michael, porque al igual que a todos, aquello solo les generó confusión, pues nunca en sus vidas habían oído tan extraña palabra o algo parecido. Así que se hacen los tontos.
Yo sé que ese miserable mortal se ha estado ocultando todo este tiempo en este mísero planeta. Además no es que tenga otro lugar a donde ir. Dijo aún gobernado por la furia. No sé qué es lo que estés buscando, pero lo que buscas no se encuentra en este lugar, será mejor que te vayas ahora mismo de aquí. Le siguió después Circeps, intentó no aumentar más la tensión en el ambiente, pues incluso él presenció tan desagradable escena, que luchar contra él, era una de las últimas opciones que sin duda quiso evitar. Señor Bermud. No logro encontrar mentiras en sus palabras. A un costado otro ser se dirigió hacia la Kaisin, parecía analizar aquellas zonas envueltas en llamas, y así fue como dio su opinión del asunto. Entonces si juego un poco con ustedes seguramente vendrá. De pronto la línea de su boca se curvó, y aquel semblante se mudó a uno de solo soberbia. Solo fruncieron de enojo cuando sus palabras finalizaron, y al instante sus cuerpos que antes se mantenían rígidos, cambiaron a unos de alerta, preparados para lo que sea que aquel ser intentase. Si eso es lo que quiere hacer, entonces me paso a retirar. Dijo el Kaioshin, y mirando en una completa mesura, posó su mirada hacia los presentes, y seguidamente desapareció ante toda vista sumergida entre el asombro. Atentos a lo que pudiese pasar permanecieron a la defensiva, y como lo habían pensado, de sus manos orbes de energía fueron creados en un instante, después levitó a unos cuantos metros hacia las alturas. Veamos si pueden sobrevivir a una pequeña parte de mi poder. Clamó desde arriba, mientras se robaba todas las miradas, algunas extensas de miedo y otras en la completa mesura. Hermana. Ayuden a cubrir a todos ahora. Vociferó Serafall en la desesperación, la actitud infantil que solía convivir en ella, ahora parecía que no residía más en su faz, porque sabía perfectamente que aquel ser que ahora les amenazaba, estaba fuera de su imaginación, pues seguramente uno de los seres que en los días pasados aquel Saiyajin mencionó, ahora se encontraba en su mundo. Sona sorprendida le miró, paró tarde de la impresión que le atrapó, pues mirar a su hermana mayor de esa forma, fue algo que sin duda intensamente le golpeó. Chicos. Pongan barreras ahora mismo. Clamó después de que recobró el sentido, y rápidamente su séquito cubrió a todos en una barrera que al parecer era creada por todos, incluso por los dos satanes y líderes. Seguidamente aquellos orbes de ki chocaron explotando sobre las barreras, que al instante se quebraron como simples cristales, y aquel fuego abrasador de la explosión les alcanzó cubriéndoles por completo. A una gran velocidad, aquellos dos jóvenes volaban hacia una dirección, una que seguramente guiaba hacia la ciudad, en donde la mayor parte de la destrucción que había llegado hace unas horas atrás arrasó. Curiosos miraban el largo camino que les faltaba por recorrer, siendo más la intriga que la sorpresa la que se mostraba en sus rostros. ¿Quién rayos pudo haber generado todo esto? Esto no podemos tomarlo a la ligera. Susurró intentando encontrar alguna respuesta, sin embargo nada pasó por su mente, solo la angustia de lo que estaba pasando doblegó su rígido rostro de mesura cuando recordó aquel fuerte temblor que sacudió la tierra, sin olvidar las intensas explosiones que arremetieron por todas direcciones, que un oscuro sendero era lo que les acompañaba en su recorrer. Así divagaba la bella mujer mientras ambos recorrían aquel camino rumbo a la ciudad. Es verdad. Todo parece estar destruido, esto en verdad es algo que me preocupa. Habló Valid, quien volaba a un costado, quien pareció escuchar las serias palabras de la necómata. Aquellas explosiones de hace unos instantes fueron realmente destructivas, algo que nunca presencié en toda mi existencia. Siguió hablando el chico con rigor, pues varios minutos después de que aquella bestia dejara aquel sitio, una gran destrucción hizo acto de presencia, acabando con todo a su paso, y que quizá por caprichos del azar lograron sobrevivir. Maldición. No sé si vamos en la dirección correcta. Todo es tan confuso. Dijo la chica, pues el camino parecía ser solo desierto, a diferencia de que solo escombros de troncos y espesuras de hierbas calcinadas, era todo lo que aquel lugar ofrecía. ¿Acaso no puedes sentir presencias en ese lugar? Cuestionó el joven, y la mujer solo asintió en respuesta. Intriga y preocupación pintaron de su esencia aquel rostro, pues pensar en lo peor, fue algo imposible que no pudo evitar.
Eso quiere decir solo una cosa. Que quizá no haya nadie con vida en la ciudad. Y me temo que no solo hay. Concluyó el chico ante la reacción de la mujer. De pronto desde la lejanía, el eco de una explosión viajó hasta aquellos dos, sus miradas fueron atraídas por tal resplandor que al instante les distrajo, y aunque aquello no se tratase de algo bueno, fue algo que quizá les mostró el camino hacia su destino. El lento fuego corría sobre la arena, y los espesos humos poco a poco se dispersaron junto a las corrientes que esa vez la noche ofrecía. En el suelo yacían aquellos demonios y ángeles, algo lastimados y con un poco de dificultad lograron ponerse de pie, pues al parecer aquella barrera que anteriormente les cubrió, logró reducir la intensidad con la que aquel ataque se les fue arrojado, además que su gran resistencia demoníaca había sido de mucha ayuda. Si ese ataque nos hubiera dado directamente, seguramente nos hubiera causado graves daños. Dijo Azazel en su mente, mientras agarraba su hombro con su mano, acción que anunció que a pesar de que lograron protegerse, sus cuerpos habían sufrido notables daños. Veo que se las arreglaron para recibir el menos daño posible, al final no resultaron ser solo basuras. Clamó aún por los aires, y después descendió hasta que sus suelas tocaron el firme suelo. No queda de otra más que luchar contra él. De igual manera si no hacemos nada terminará acabando con nosotros. Angustiado dijo tales palabras el serafín, y sumergidos en el terror el séquito de Rías y Sona escucharon tales declaraciones. Rías. Solo estén alerta ante lo que pueda pasar, esto será más difícil de lo que pensábamos. Le siguió el Satán Lucifer, y con aquellas palabras se dirigió hacia la Peli Carmesín, quien paralizada tardó en acatar aquello dicho. ¿Escuchaste? Rías. Alzó aún más la voz, y solo así logró que recobrara el sentido. Al parecer aquellos jóvenes solo se limitarían a observar lo que estaba a punto de suceder. Dos de los reyes satanes junto a dos líderes de las facciones enfrentarían a aquel ser que al solo mirarlo parecía poseer un tan inmensurable poder. ¿Así que piensan pelear? Entonces comprobemos si lo que dice ese Saiyajin es verdad. Muéstrenme la sólida voluntad de los mortales que tanto se les presume. Aquellos líderes y satanes solo mostraron molestia ante tales palabras, y seguidamente los cuatro atacaron decididos a eliminar a la Kaisin. Un gigantesco arco emergió de la luz que el arcángel emanaba, y flechas de las mismas salieron en dirección con la intención de dañar al ser quien sin moverse esperó, y sin inmutarse aquel ataque a que arremetiera contra él, y así fue, la abrazante luz dio de lleno en aquel payaso, y al instante fue cubierto por la explosión que se generó. Después de unos segundos grisientos humos desaparecieron, y en escasos segundos aquel dios detuvo con una sola mano un puño que solo generó ondas de aire por tal choque. Aquel ángel caído no pudo evitar sorprenderse, pues sin siquiera mirarlo aquel ser logró bloquear su ataque con una precisión increíble, para después con una gran facilidad esquivar otro golpe por parte de Sirceps, quien siguió de largo por la inercia de su golpe, y con las manos en su espalda esquivó golpes de ambos líderes al mismo tiempo, quienes atacaban con puñetazos que no parecían ser efectivos, que podría decirse que aquellos parecían ser inútiles. Después de varios intentos fallidos, aquel dios a una gran velocidad se posó a las espaldas de Azazel, y con una fuerte patada le mandó a estrellarse contra el suelo, al punto que la armadura que en su cuerpo vestía fue destrozada en gran parte donde recibió el fuerte impacto. Sirceps miró todo en la sorpresa, y sin poder reaccionar le miró ya a su frente, sin embargo no pudo mirarle a la cara, porque en ese momento, una esfera de ki se creó sobre su abdomen para después solo colisionar llevando a su torso a deslizarse y arremeter contra la sólida tierra. Serafall tragó hondo ante la presión que aquel ser ejercía, además de la inmensa fuerza que había mostrado en contra de Azazel e incluso Lucifer. Hermano, clamó Rías preocupada, porque a simple vista aquello había parecido un ataque poderoso, que seguramente aquel satán no saldría ileso. Deberíamos ayudarle, presidenta. Frunciendo Kiba se dirigió hacia Rías, y los demás chicos esperaron la reacción y respuesta de la Carmesín.
De pronto el ambiente comenzó a ser extremadamente frío, todos miraron hacia donde las corrientes parecían emerger, en donde Serafat parecía ser la causante de tal frío abrasador, el suelo comenzó a cristalizarse de hielo en forma de un sendero, que al mirar su recorrido llevaba hacia aquel ser, todo indicaba que aquella chica tenía la intención de congelarle. Rápidamente el frío hielo llegó hacia sus pies, pero sin embargo nada pasó, pues como si el torso del dios emanara un calor a altas temperaturas, el hielo comenzó a derretirse, y atrapados en la completa impresión quedaron inmóviles, pero la sorpresa les invadió aún más, cuando en tan solo un pestañear, el Akaisin sostenía del cuello a Serafall, como si no fuese nada le levantó por los aires, para después con un fuerte cabezazo, estrellarla hasta hundirla sobre el duro suelo. El ambiente solo ofrecía estupor, débil y expresando dolor. Aquella Satán yacía incrustada en el suelo. El dios descendió nuevamente mirando a Michael. ¿Qué es lo que harás ahora? Supongo que eres lo suficientemente inteligente para saber que no pueden ni siquiera tocarme. Habló el dios, disfrutando el semblante de angustia que el arcángel Lucía le miró, y la sonrisa que reflejaba solo superioridad no faltó en su rostro. Michael solo miraba acorralado ante la situación, que solo silencio era dado de su parte. Quizás sí. Mató a uno de ustedes, ese mortal vendrá lo más pronto posible. Solo queda probar mi nueva idea, dijo, y seguidamente sus ojos apuntaron a Rías, quien no pudo evitar dibujar una expresión de pavor. Solo miró como de su mano un orbe se creó al instante, el cual apuntaba hacia ella. Espero que logres sobrevivir a esto, pues quisiera seguir haciéndote sufrir, dijo después, y posteriormente aquella luz de ki salió en dirección de Rías, quien con ojos de terror esperó ser arremetida por tal ataque. Sin embargo, antes de que aquella esfera de energía colapsara sobre la pelirroja, en el reflejo de sus ojos tan extensos, una figura bastante familiar en ellos se plasmó, un cabello largo de color negro, y sin olvidar aquella vestimenta de sacerdotisa opacó parte de su visión, pero no solo la silueta de aquella chica le cubrió, sino también un gran círculo mágico abarcó todo su panorama, y antes de salir expulsada hacia un costado, miró a la mujer que le cubrió recibir el fuerte ataque junto a la explosión que se generó al solo tocar el círculo, que pareció tener la intención de ser un escudo. Solo miró el torso de la dama salir volando con una gran fuerza hacia unas rocas, atravesando gran parte de ellas por tal poder que se descargó sobre ella. Akeno-san. Solo dijo ese nombre en el suelo, y aún con la mirada perpleja al frente se mantuvo, pues ella estaba segura quien le había protegido, no podía estar equivocada. Seguidamente miró hacia las rocas en donde miró a su reina ponerse de pie con mucha dificultad. Miserable, vociferó en la ira otro ser, quien al parecer había llegado junto a la peli negra, quien consumido en la furia atacó al dios con fuertes golpes, que Bermud esquivó con mucha facilidad, y después un potente golpe se hundió en el abdomen del quien parecía ser Barakiel, y solo caer y quedar inmóvil sobre la tierra. En ese momento, unos brazos le atraparon por detrás, una presión que para él no fue nada. «Te tengo, maldito», dijo en susurro a Azazel, pero al instante sus párpados se extendieron de sorpresa, cuando una cantidad de poder cubrió sus torsos, y en el transcurrir de los segundos, salió expulsado junto con el poder que se le fue descargado. Todos estaban paralizados por tal escena que les recibió. Después aquel dios comenzó a caminar en dirección hacia los chicos, que también fueron afectados por las ondas de la explosión. No obstante, el arcángel se puso enfrente de ellos con la intención de protegerlos, pues aquella imponente mirada solo era fija en aquellos jóvenes. «No se atreva. Le pido que se detenga», vociferó ya en la ignorancia, aunque un poco de esperanza de que sus palabras surgieran algún efecto reposo sobre él. Sin embargo, los pasos del dios siguieron avanzando, y cuando llegó a Michael un potente golpe fue dado en su abdomen y seguidamente una patada le apartó del camino. Los chicos presenciaron tal suceso, y en el terror miraban a aquel ser acercarse a ellos. En ese momento, un rayo dio de lleno sobre el Akaisin, quien fue cubierto por los espesos humos. Después la figura de la peli negra se puso enfrente de ellos, mirándole sorprendidas perpetuaron sus extensas cuencas. «Akeno-san», susurró la ex monja, siendo más su preocupación por la chica. Así que habían más basuras ocultas.
dijo, y a una gran velocidad se puso enfrente de Akeno. Ella le miró impresionada cuando pudo ver más de cerca aquel rostro que sin duda hizo estremecer su cuerpo, y en un parpadear él mismo fue envuelto en una sofocante esfera de ki haciéndola colisionar. Después de que los humos de la explosión se desvanecieran, solo el cuerpo de Akeno en un deplorable estado, fue lo que la penosa vista ofreció ante la vista de todos, incrédulos y encerrados en la frustración miraban tal escena, lágrimas sobre sus ojos brotaron en algunas de ellas, y rendidas ante lo adverso ahí se mantuvieron, débiles e indefensas. Por lo que veo esa tonta les salvó de eso. Tenía pensado en hacérselo a algunas de ustedes, pero ella apareció de repente. Jajaja. Rió en son de burla, y cuando las risas cesaron se acercó a la peli negra. ¿Aún sigues con vida? Menos mal, así podré seguir jugando contigo, dijo tomándole del cuello. Solo sus rodillas eran las que tocaban el suelo, sus brazos colgando como los de una simple muñeca, y su boca frunciendo de dolor junto con unos ojos completamente cerrados era como la enésima Lucía. Colocó su palma cerca de su rostro, pues parecía tener la intención de hacer estallar su poder por segunda vez. No obstante, aquel semblante de soberbia y superioridad fueron borrados, y rápidamente dirigió su mirada hacia una dirección. De repente un gran destello de luz emergente del cielo cegó a todos los presentes, y al instante una gran cantidad de poder inmensurable se desbordó por todo el lugar, tan inmensa pero a la vez tan serena, y cuando aquel resplandor de luz que maravilló a todos cesó, una silueta bastante conocida por todos, fue lo que se reflejó sobre sus ojos, extendidos hacia el asombro rápidamente le reconocieron, además de que lucía una apariencia algo diferente, un aura de una mezcla entre azul y blanco le abrigaba, y unos ojos plateados tan brillantes que rebosaban de luz posaban en su mirada tan seria, aunque aquel cabello no parecía lucir cambios, en puntas y tan oscuro igual que siempre. Sin embargo, otra presencia le acompañaba, su cuerpo se miraba totalmente cubierto, y una capucha escondía aquel rostro que parecía ser tan misterioso. ¿Qué? Son Goku. Con ojos titiriteros de asombro susurró aquel nombre, y seguidamente un semblante de odio se dibujó sobre su rostro al solo mirar de quién se trataba. Todos presenciaron la llegada de aquel Saiyajin, algunos la alegría era lo que rigia en sus expresivos semblantes, pero en otros solo la mesura podían ofrecer ante tal evento. Al instante miraron como en un destello de luz, aquel Saiyajin se movió a una velocidad irreal golpeando al dios Bermut, cosa que le llevó a estrellarse sobre algunas rocas que al instante fueron hechas pedazos. Goku-kun. En débiles murmullos llamó aquel nombre, una cálida y relajante energía cubrió cuerpo, que solo tranquilidad y paz emergió en su sentir cuando aquellos brazos le sostuvieron, y después leve sonrisa se dibujó en ella cuando aquellos pupilas plateadas nuevamente le miraron, pues ella había esperado tanto para poder verlo nuevamente, y ahora aquello que tanto había anhelado sucedía frente a su débil y lastimado cuerpo. Si viniste, dijo Rías aún en el suelo, y no pudo evitar ser gobernada por una gentil sonrisa de alegría. Goku-san. Le siguió Irina en el asombro, pues aquel chico nuevamente se encontraba ante sus ojos, algo que incluso ella también esperaba con ansias. Maldito Saiyajin. Salió volando con furia de los escombros, y desesperado dio golpes hacia Goku, quien con maestría evadía cada uno de ellos que se le era arrojado. Después, aún con Akeno reposada en su brazo, con una sola mano detuvo el puño de la Kaizen, una intensa onda de aire levantó barrió los escombros y el polvo que se alzó, para seguidamente conectar una patada sobre su rostro que le hizo deslizarse unos metros sobre la tierra, y en tan solo en pequeño lapso sin poder reaccionar un dolor inmenso se descargó sobre él, pues al instante, el puño del Saiyajin se hundió con fuerza sobre su abdomen, tan preciso y poderoso que le hizo salir nuevamente expulsado a algunos metros de distancia, mientras que los parapentes polvos de la arena le cubrieron cuando aquel cuerpo azotó contra el piso.